Estás en la fiesta del audio. Podcast Fest LATAM 2020. Una presentación de ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Hola, ¿cómo están todos y todas? Un placer recibirlos en esta plataforma para conversar de algunas de las cosas que más nos apasionan en esta primera versión del Podcast Fest LATAM, en este mes de diciembre, aquí en Santiago de Chile, pero para todo el mundo y con invitados de todo el mundo. Tengo el súper placer de presentar a Javier Zelaya, un nuevo amigo de 13 Radios y de Emisor Podcasting. Nos acompaña desde Bilbao, en otra estación del año, pero conectados por las mismas pasiones. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por tu tiempo. Allá son 5 horas más tarde, pero la verdad es que el tiempo no es un tema demasiado complejo cuando se trata de lo digital, así que esta conversación va a transcurrir con la calma suficiente para hablar de muchas cosas que nos interesan, y ya vamos a introducirnos y a reflexionar un poco más de ellas, ¿no? Pero primero, Javier, quería pedirte un favor, quería que tú te presentaras. Yo solamente quiero dar los títulos principales, que son varios, ¿no? Porque estamos hablando con un estudioso, con un profesor, con un escritor, con un consultor también, fundador de una plataforma de investigación y reflexión ligado a lo cultural y a los medios, que se llama 212.com. Hoy día director general de Podimo para América Latina y España. Pero debajo de eso, o sobre eso, o junto a eso, ¿cómo te podrías describir en unos pocos minutos? Bueno, pues soy una persona que siempre ha tenido una curiosidad ilimitada, podría decir, y yo al final del siglo pasado, sobre todo cuando acabé ya mi universidad y después de hacer mi maestría, miraba un poco a mi alrededor y decía, qué época más aburrida me ha tocado vivir. Aquí no pasa nada. Por un lado había una cosa positiva, no había guerra, pero siempre había leído muchísimos libros de historia y siempre pensaba cómo vivió la gente la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, o cómo vivió la gente la Revolución Industrial, ¿sabes? Esas épocas épicas, por así decirlo, donde pensabas que si hubieras vivido en ese momento, hubieras vivido un momento muy interesante, ¿no? Y yo vivía los 80 y los 90 y decía, pues aquí poco pasa, ¿no? Y esta es la vida que me ha tocado vivir y bueno, vale. Y de repente llegó Internet y se abrió un nuevo mundo que a mí desde entonces me ha apasionado y es a lo que me he dedicado los últimos 25 años de mi vida, ¿no? Intentar entender esta era que nos ha tocado vivir y ayudar a las personas, sobre todo a los profesionales del mundo cultural, sean medios de comunicación o editoriales o museos o bibliotecas o librerías, a ver la parte positiva de Internet, ¿no? Desgraciadamente solemos destacar lo negativo, que lo tiene, sin lugar a dudas, y luego si queremos profundizamos, pero tiene muchísimas cosas muy positivas, ¿no? En todos los ámbitos, en la creación, el acceso a la información, al conocimiento, y estoy encantado de esta revolución que estamos viviendo, ¿no? Creo que genera muchas ansias indebidas a muchos profesionales del mundo de la comunicación, pero yo siempre miro lo positivo y estoy encantado. Perfecto. Tomemos la palabra positivo como punto de partida, si te parece, y uno puede hablar de revolución, y también puede hablar de transformación. De alguna forma son sinónimos si uno lo quiere ver de esa forma. Desde lo positivo, entonces, y cuando se trata de medios de comunicación, que es principalmente lo que nos convoca hoy día, ¿cuáles serían, crees tú, los principales aspectos positivos que tienen que ver con esta transformación que están viviendo los medios? Porque, como tú decías, es muy fácil enumerar los negativos, pero los positivos, los principales. Yo creo que en primer lugar que los medios nunca han tenido tanta gente que les esté leyendo o escuchando o viendo, si eres un medio de comunicación, una prensa escrita, una radio, una televisión, que nunca en la humanidad. Medios de Chile pueden ser leídos, escuchados o vistos por gente que está en España o en Rusia o en Japón. Y eso antes se podía hacer, pero de una manera muchísimo más difícil, ¿no? Entonces la audiencia, que siempre ha sido el espíritu o el ADN de cualquier medio de comunicación, hoy en día no tiene fronteras. Internet no tiene fronteras de lo que nos brinda, ¿no? Luego también, en segundo lugar, yo creo que el acceso a fuentes de información, el acceso a la propia información, a noticias,
nunca en la vida hemos tenido tanto acceso, ¿no? Otra cosa es luego pelear por el espacio y demás, ¿no? Pero vamos a hablar en lo positivo, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que también es muy positivo, ¿no? Veníamos de un modelo de negocio que estaba basado principalmente en los ingresos publicitarios y todos sabemos, aunque digamos que no en el mundo de los medios de comunicación, las limitaciones que la publicidad hace desde el punto de vista editorial, ¿no? Siempre abogamos porque hay una independencia entre la publicidad y la línea editorial de un medio, pero todos sabemos que hasta el silencio es una manera de no hablar de lo que se debería hablar, ¿no? Y yo creo que el hecho de que tus propios lectores sean los que de maneras singulares hoy en día con los diferentes modelos de monetización que hay en Internet, que sean los que te apoyen y los que te financien esas noticias, yo creo que también es uno de los grandes avances para los medios de comunicación en el siglo XXI. Uh-huh. Ahora, tocando un poco el tema de la publicidad, que me parece súper interesante, siempre se habla de la transformación de los medios como recientemente lo estamos describiendo, por lo menos de manera superficial, pero uno también podría pensar en una transformación de la publicidad, aislando por un segundo la relación de la publicidad con los medios estrictamente informativos, que es una suerte de universo propio, ¿no? Pero cuando se trata de entretención, y hablaremos de podcasts y audiolibros y otro tipo de contenidos ligados al audio, la publicidad también tiene un desafío de participar de una manera más colaborativa, más cercana, más desde el contenido quizás, y por lo tanto tengo la impresión de que a veces se habla demasiado de la transformación de los medios, con justa razón, tú lo describiste muy bien, pero también hay un desafío de la publicidad porque si no también se queda fuera de esta gran conversación que está ocurriendo y que tú, como bien dices, es bastante global por una parte, pero a veces también es bastante íntima, por ejemplo en el consumo del podcast, ¿no? Entonces, sin el ánimo de entrar en el detalle de la relación de la publicidad con el tema editorial estricto, noticioso, ¿qué pasa con esa otra publicidad que no se debe quedar fuera de este nuevo momento en el que las audiencias están conversando de manera bastante más profunda? No, sin lugar a dudas, la publicidad es una gran herramienta de comunicación y sobre todo para hacer llegar tu mensaje, seas una empresa o seas una institución o hasta un gobierno, a una audiencia, a una comunidad, ¿no? Y lo va a seguir siendo en el siglo XXI y además, como describes, con las nuevas tecnologías la vamos a poder personalizar esa publicidad, la vamos a poder hacer mucho más interactiva, la vamos a poder hacer mucho más relevante y la vamos a poder hacer mucho menos intrusiva, ¿no? Desde el punto de vista que el usuario final va a poder decidir cuándo y cómo quiere recibir la publicidad, porque la publicidad es buena. O sea, esto no quiere decir, como decía anteriormente, de que los medios de comunicación en el siglo XXI vivan más del apoyo de los ingresos de sus oyentes o lectores, no significa que no deba haber publicidad, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Lo bueno va a ser es que esa publicidad, en vez de ser masiva, como teníamos anteriormente, ¿no? Que mandabas un único mensaje a un colectivo en general, ahora ese dinero invertido por parte de las empresas o las instituciones o los gobiernos va a ser muchísimo más eficaz porque lo va a poder personalizar y sobre todo va a poder interactuar con el público al cual va dirigida esa publicidad y también va a poder recibir un feedback de que si esa publicidad ha sido acertada o no o ha conllevado, como siempre intenta la publicidad, a lo que se llama, ¿sabes?, una acción, ¿no? Que tú descubras un producto o un servicio y decidas optar, acercarte a ese producto o ese servicio y al final comprar o consumirlo, ¿no? Todas esas pautas que anteriormente los medios los transmitían pero no recibían un feedback para sus anunciantes, los medios de comunicación van a poder dar aún mejor servicio a sus anunciantes aportándoles unos servicios derivados alrededor de la publicidad mucho más eficaces, ¿no? Y todo eso está ya aquí, o sea, no estoy hablando de un mundo de ciencia ficción que próximamente veremos, ¿no? Sino que ya está y que hay que empezar a utilizarlo correctamente porque también en esta era digital, si se utiliza mal, es el conocido spam, ¿no? Que la gente, yo creo que esto también es muy positivo, que el usuario de medios de comunicación y consumidor de sus productos y servicios es más exigente y en un momento dado si le aburres o si le saturas, te dice no y te rechaza, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que viene un montón de oportunidades para los medios de comunicación y los anunciantes de tener mejores relaciones
con los usuarios finales y que sean más eficaces esas campañas que anteriormente eran masivas y sin feedback. Completamente de acuerdo. Retomando un poco el tema de los medios, bueno, yo he trabajado en radio toda mi vida, tengo hoy día 48, lo acabo de cumplir, empecé a trabajar en radio a los 22 y como le cuento a las personas más cercanas, fue como amor a primera vista, nunca más me fui de la radio. Y quizás lo que voy a decir, hago esta introducción porque quizás lo que voy a decir viene demasiado de cerca, pero siempre he creído que la radio, al margen de esta cosa media romántica de que sobrevivió a la televisión y a todas las tecnologías que en su minuto fueron apareciendo, o medios asociados a nuevas tecnologías, yo siempre he creído que la radio estaba mejor preparada para el mundo digital porque siempre tuvo una suerte de ADN digital. Por ejemplo, siempre fue más segmentada, siempre fue interactiva, más allá que haya sido atrás de un teléfono. Siempre participó la persona que estaba al frente, el auditor, el oyente, de una u otra manera, dependiendo del formato del programa. Siempre tuvo influencers, entre comillas, ¿no? Que eran estos conductores ancla, ¿no? Que generaban un nivel de respeto a la audiencia y en el avisador muy, muy relevantes. Entre otros ejemplos, tú compartes que la radio como medio, al margen de esta teoría mía que puede ser bastante cuestionable, ¿no? Pero tú compartes que la radio hoy día está viviendo una puerta de entrada a una época mucho más brillante de la que quizás fue en los últimos 5 o 10 años donde solo se habían nubarrones y amenazas. Sí, ha cumplido este año sus 100 años desde su nacimiento y se ha ido adaptando, como has descrito, perfectamente a las evoluciones tecnológicas que ha habido a lo largo de esas décadas. Y yo creo que te ha faltado en tu descripción, que estoy totalmente de acuerdo, una base o una esencia. Es que los humanos estamos hechos para comunicarnos oralmente y lo que hace la radio es ayudar a la gente a comunicarse oralmente, ¿no? Entonces, ese ADN que tenéis en la radio no lo tiene ningún otro medio y es una ventaja competitiva que tenéis y que ahora en esta nueva fase de la era digital, que estamos viendo cómo la primera fase de lo digital fue muy textual. Recuerda que veníamos y tecleábamos y hablábamos con la máquina como si fuéramos un robot. Yo llegaba a Santiago de Chile y aterrizaba y me iba a un buscador y ponía restaurantes en Santiago. Imagínate claro, que yo me acercara al lobby de un hotel y le dijera a la persona que está allá, restaurantes en Santiago. Y diría, esta persona, ¿qué le pasa o está mal? No hablábamos de una manera natural con las máquinas. No nos relacionamos diciendo, acabo de llegar a Santiago y me gustaría probar comida chilena, y me podría recomendar un restaurante en la zona o no, quiero andar primero una hora paseando la ciudad y demás, ¿no? Esa oralidad es la que vamos a vivir ahora con las máquinas, ¿no? Y lo estamos viendo con todos estos altavoces inteligentes, con todas estas evoluciones tecnológicas y, por lo tanto, y la radio yo creo que va a evolucionar correctamente en ese aspecto y va a ser cada vez más importante desde el punto de vista que tiene esa esencia, que es la oralidad, ¿no? Luego, como buenos humanos, aprendemos a leer, a escribir, a entender imágenes, ¿no? Y aprendemos todos estos lenguajes que luego otros medios, como la empresa escrita o la televisión, nos ofrecen contenido informativo o de entretenimiento, ¿no? Pero la radio yo creo que va a tener siempre esa ventaja competitiva que es la oralidad y es el ADN de los humanos. Uh-huh. Ahora, el audio, para no hablar de radio necesariamente, es por supuesto un medio, un instrumento o una herramienta que, volviendo o siempre hablando desde los medios, está presente en todas partes. Basta ver los ejemplos del New York Times, quizás uno de los más pioneros en ese sentido en Estados Unidos, en usar la voz como un complemento a su oferta digital o de papel, incluso en esa época todavía. Para los que trabajamos en radio, el audio se ha transformado en una especie de, o así me gusta verlo a mí, en una especie de puente que nos va a conectar con posibilidades bastante, no quiero decir infinitas porque eso no es cierto, pero con posibilidades donde las fronteras que generalmente a veces están atrapadas en la tecnología van a desaparecer. Lo conversábamos en otro momento, pero que una empresa de audio, como en este caso podemos ser nosotros,
esté pensando no solamente en hacer programas de radio informativos o programas de formatos musicales o programas de formatos misceláneos, sino que esté, por ejemplo, pensando en formatos de ficción, de alguna manera también rompe barreras que eran bien estructurales hasta hace no mucho tiempo para un medio como el de la radio. Lo mismo le puede pasar a la televisión. No hace mucho, por ejemplo, el canal estatal de Chile de televisión, TVN, lanzó una plataforma donde todo su contenido está solamente para ser escuchado, los noticiarios y más. Y mencionábamos ejemplos que, bueno, hay en otras partes del mundo. ¿Cómo ves tú, que tienes harta experiencia, y vamos a hablar ya directamente de tu experiencia con tus proyectos, cómo ves tú a los profesionales que circulan en estos medios que hasta hace muy poco eran muy tradicionales, hoy día están más desafiados por estas oportunidades? ¿Cómo ves a las personas que están dentro? ¿Los ves preparados? ¿Sientes que hay un pendiente de las universidades, por ejemplo, en desarrollar generadores de contenido más multiplataforma? ¿Tienes una visión al respecto? Sí, por naturaleza, afortunadamente, todavía seguimos siendo humanos, ¿vale? A lo mejor dentro de un tiempo harás entrevista a un robot y puede que sea aún más interesante o inteligente. Un test de Turing, nosotros, cada vez. Exacto. Y como buenos humanos, nos da miedo el cambio o somos reacios al cambio, ¿no? Y eso forma parte de nuestra naturaleza. Entonces, al principio nos ha costado mucho entender a los profesionales de los medios de comunicación, al igual que al sector cultural, los beneficios derivados de todas estas oportunidades que ofrece Internet, ¿no? Y entonces, al principio tienes esta mentalidad de bloqueo y piensas de alguna manera que no es que no lo entiendas, sino que sí lo entiendo, pero voy a intentar retrasarlo o voy a intentar adecuarlo al mundo de donde vengo y que se ajuste a mí en vez de yo ajustarme a este nuevo mundo, ¿no? Y verdaderamente esa postura es humana, es entendible, pero es absolutamente ilógica, porque esa evolución o esa transformación, como hablábamos, o esa revolución no tiene fin y es constante, y como no te adecues, verdaderamente te va a arrasar y te va a dejar fuera de tiempo, ¿no? Como tú describías, estos medios que se han ido adecuando, yo creo que están haciendo la labor correcta, ¿no? Muchas veces seguimos hablando de prensa escrita, este ejemplo que has puesto en la televisión chilena, y yo digo, ¿y por qué le llaman prensa escrita? Si entras a la página web de la gran mayoría de los medios de comunicación de prensa escrita, parecen por un lado más televisiones y radios que prensa escrita, ¿no? Comunican y transmiten esas noticias, esos reportajes a través de esa diversidad de lenguajes, ¿no? El audio, el vídeo y el texto. Y vamos hacia ese mundo, y entonces cada vez es más difícil decir, ¿pero esto qué es una radio? ¿O esto qué es una televisión? ¿O esto qué es una prensa? Es un medio de comunicación, y esto es lo importante. Intentar entre todos entender que estas herramientas te permiten hacer aquello que tú tienes como medio de comunicación, que es elaborar esas noticias y hacerlas llegar al público de la mejor manera posible, ¿no? Ya hay medios, como has dicho, el New York Times, que lo ha entendido perfectamente, ya ha hecho esa transformación con grandes sufrimientos, porque ahora están contando ya al final de ese túnel la historia bonita, ¿no? Así es. Pero con grandes sufrimientos, pero han tenido el coraje y la valentía de hacerlo y tomar las riendas de su negocio, y hoy en día más del 60% de sus ingresos son ingresos de sus operativas digitales, y luego lanzando grandes productos que han tenido muchísimo éxito, como el famoso Daily, este matutino diario de lunes a viernes en formato audio, que sobre todo va dirigido a un público que el New York Times en papel no llegaba, y muy inteligentemente lo que está haciendo ese medio de comunicación es llegar a nuevas audiencias y renovarse con nuevas audiencias y nuevos productos y nuevos modelos de negocio. Y es un poco lo que recomendaría a la gran mayoría de los medios, tener esa actitud digital o esa mentalidad digital para hacer cosas que le garantice su futuro. Claro, ahí el desafío principal es el modelo de negocio, ¿no? Porque de nuevo, utilizando por quinta vez quizás la palabra transformación, hay o relaciones que son un poco asimétricas o que son puentes discontinuos, donde ciertos avances que uno puede hacer desde el producto o desde la oferta no necesariamente empatan con el consumo, generalmente sí, pero no tanto a veces con la publicidad. Me tomo un segundo más antes de preguntarte por Podimo, porque es súper interesante todo ese proyecto, pero a modo de conexión, entre el tema de la publicidad, la cultura o la no cultura de pago por ciertos contenidos, estoy pensando en audio principalmente, hay un
duro desafío de los medios, estoy pensando, por supuesto, en los medios escritos o en la radio tal cual la conocíamos hasta hace poco, para que su dependencia de ingresos no solo tenga una vía. Probablemente ese es el principal desafío que tenemos, ¿no? en este modelo de transformación. No, sin duda. Y yo creo que no solo van a tener una vía, van a tener múltiples vías. Lo que hay que hacer es abrir esas vías complementarias y no depender, como depende la gran mayoría de los medios de comunicación hoy en día, de una única vía, que es la vía publicitaria. Correcto. Entonces, además de la vía publicitaria, que hay que transformarla, como hemos comentado, y hacerla más eficaz para el medio y para los anunciantes, para que sigan invirtiendo, paralelamente es abrir nuevas vías de ingresos. Entonces, más que hablar de modelos de negocio, que a mucha gente enseguida les suenan todas las alarmas porque tengo mi modelo de negocio actual, entonces esto significa cambiar mi modelo de negocio, demos la vuelta y lo has mencionado tú mismo, hablemos de modelos de consumo. O sea, pensemos ahí la ciudadanía, esos consumidores que están ahí fuera, de qué manera consumen hoy en día, dónde consumen y cuándo consumen. Estamos viendo todos que se consume principalmente a través de los móviles, los celulares, y que se consume de manera fragmentada, y que luego empieza a haber una creciente cultura de pago por todo tipo de contenidos digitales, desde series de televisión, desde música, desde videojuegos, desde libros. Hace 5 años no había esta cultura de pago y yo creo que también esto es un gran avance desde el punto de vista de la sociedad, de que poco a poco estamos consiguiendo que la ciudadanía entienda que crear contenido de calidad, en este caso contenido informativo, contenido de medio de comunicación, cuesta dinero. Y que si tú quieres acceder a esa información, si quieres acceder a ese contenido digital, tienes que pagar por ello. Y yo creo que ya mentalmente todos entendemos que vamos a tener que pagar, ¿no? Y lo estamos viendo, como digo, en plataformas de televisión, en plataformas de música, cómo la gente poco a poco está aceptando y está viendo como usuario final que ese consumo le es positivo. Paga un montante X al mes y le da acceso ilimitado a un montón de contenido que lo consume cuando y cómo quiere y además también puede compartir ese consumo. Hay plataformas que te permiten tener licencia para consumir 3, 4, 5 o hasta 6 miembros de una familia, acceder a esa cuenta personal y compartir ese contenido. Yo creo que este es lo que los medios de comunicación deben de entender, que hay una nueva forma de consumir, que no difiere mucho de lo que había antes. Yo me acuerdo muchas veces, yendo a Santiago, Chile, o al Paraíso, o cualquier ciudad de América Latina, que entrabas en un bar y había un periódico físico. Ese periódico físico había sido leído durante una mañana, una tarde, por varias personas que habían entrado a ese bar. Eso es Netflix. Era Netflix en su origen, por así decirlo. Había un contenido que había una persona, el dueño de ese bar, que había comprado ese periódico en el kiosco de la esquina y como valor añadido a su servicio, su café, su comida y demás, te prestaba ese periódico para que durante tu estancia en ese bar tú lo pudieras leer. Pero esto ahora lo bueno es que lo magnificamos por cientos, miles, no solo en Chile, sino en cualquier país que ese contenido pueda tener interés de chilenos que están fuera del país u otras personas de la región. Entonces hay que empezar a entender ese nuevo modelo de consumo y empezar a acercarse a él sin romper con el anterior de la noche a la mañana porque nos sigue dando de comer. Y esto es lo difícil, cómo equilibras tu migración del modelo actual que te da de comer hacia ese modelo futuro que ya cada día está más claro que es hacia donde vamos y debemos estar. ¿Hay algo, Javier, que quizás subyace a esta disposición que cada día tenemos más por pagar por contenido? Que quizás tiene que ver con la curatoría, es decir, se empiezan a separar en este mundo digital, en estas plataformas digitales, en este consumo a través del móvil, se empiezan a distanciar el contenido que es gratuito, generado por pares, que por definición tiene cierta calidad y no es un juicio de valor, solamente es una categoría. Y luego viene otro nivel, otra dimensión, que tiene que ver con estos publishers que te presentan X oferta y por la cual te exigen un pago porque ese contenido, por definición, ha sido más elaborado que el contenido de la otra dimensión que describía anteriormente. El tema de la curatoría, ¿te parece que también tiene que ver con esto de volver a poner a los medios en esta suerte de pole position como a la cabeza de algo que alguna vez se pudo observar o se pudo como generar una, no sé si falsa promesa, pero respecto del contenido de usuarios para usuarios?
Sí, lo has descrito muy bien. Por un lado, lo vemos en la propia app de Podimo, ¿no? Que tú tienes, por un lado, el acceso a un contenido en abierto. Yo ahí discrepo un poco del análisis que has dicho porque hay muchísimo contenido en abierto y gratuito de altísima calidad. Sí, no, yo me refiero al contenido generado por usuarios a las redes sociales, básicamente, por ejemplo. Sí, en las redes sociales, sí. Pero aún así, yo diría que hay muchísimo contenido de altísima calidad también hecho por pares en redes sociales o en abierto. También te admito que hay muchísimo contenido poco relevante, por no decir basura, ¿vale? Pero al igual que en el mundo físico, veo por detrás que eres un buen lector y tienes muchísimos libros, ¿vale? Si tú y yo nos fuéramos ahora a una librería en Santiago de Chile, probablemente tocaríamos muchos libros que diríamos, este contenido, aunque tenga tapa dura y haya sido publicado por un gran grupo editorial, no debería ser publicado y nos hubiéramos ahorrado matar un árbol, verdad, ¿no? Entonces, yo creo que lo bueno es que ese contenido en abierto y gratuito, que el creador lo ha decidido. Esto para mí es lo más positivo que tiene esta nueva era digital, que muchas veces no entendemos. Para mí, si algo tiene que pasar a la historia de toda esta era digital es Wikipedia. Hablamos siempre de Facebook, hablamos siempre de Twitter, hablamos de Instagram, pero lo mejor que hemos hecho como humanidad es la Wikipedia. El hecho de que colectivamente hayamos hecho una enciclopedia con diferentes interpretaciones de nuestras diferentes historias, humanitariamente yo creo que ha sido un gran avance. Con todos los defectos que tiene muchísimos, pero al igual que la tenía la británica. Pasa que la británica había solo 30 señores que decidían una interpretación de la historia. En este caso es colectivamente, que también tiene sus defectos, los otros, ¿no? Sí. Pero para mí creo que ha sido un gran avance. Entonces, yo creo que el reto que tienen los medios de comunicación es que ante esa abundancia, esa avalancha de contenido en abierto y gratuito de diferentes calidades, ¿cómo te destacas tú? Y es la observación que has dicho, que es esta curaduría y ese contenido de calidad sí o sí que tiene que tener el contenido de un medio de comunicación. Porque si alguien va a estar dispuesto a dedicarte 5, 10 minutos, 20 minutos a escucharte, leerte, verte y encima pagar por ello, la premisa es que tu contenido tiene que ser de altísima calidad. Pero el reto es que cómo hacerte destacar, cómo hacerte ver ante esa abundancia de contenido que es el mar de Internet, ¿no? Ese es el gran reto que tienen los medios de comunicación. Anteriormente era, tú ven a mí, tú ven a mi medio, tú ven a mi cabecera y yo te doy este contenido de calidad. Pero hoy en día, como vemos, los usuarios navegan por las diferentes redes sociales y entran por diferentes puertas a tu contenido. Entonces, ¿cuál es tu política de distribución? ¿Cuál es tu política de difusión de tu contenido en estas plataformas? Se convierte también en un eje clave de éxito del consumo de tu contenido. Porque ya no es solo producir un excelente contenido, puedes tener, como he visto yo muchas veces, excelentes revistas que producen un contenido maravilloso, con un análisis, una investigación súper profesional, pero que nadie sabe que existe. Y esto verdaderamente es el gran reto de Internet, cómo hacerte ver. Entonces, por ejemplo, nosotros en Podimo, una de las cosas que hemos hecho para ayudar a los medios de comunicación es combinar lo que llamamos la tecnología, los algoritmos, con el factor humano. Porque no podemos dejar como antes todo en manos de un factor humano, de una persona, de un periodista o de un especialista en curar el contenido y sacarlo adelante, ni podemos, como estamos viendo algunas plataformas digitales que hacen, dejarlo todo de manos del algoritmo. Nosotros creemos que la suma de las dos fases, es decir, el factor humano y el factor tecnológico, llamémoslo el algoritmo humano, si queremos, sí, esa combinación yo creo que hace que esos contenidos de alta calidad tengan la oportunidad de ser vistos, de ser reconocidos, para que el usuario final pueda disfrutarlos, consumirlos y compartirlos. Javier, este festival, este Podcast Fest se llama Arriba el Audio y tú estás a cargo de una plataforma progresivamente más relevante para el mercado hispanoamericano en este caso, que es Podimo. Para los que no están enterados, cuéntanos de qué va y por qué está fascinante, porque sé que estás súper fascinado en eso. Sí, es mi último proyecto y es mi niño pequeño, por así decirlo, ¿no? Entonces, es una plataforma que nació hace un año, justo en septiembre cumplimos nuestro primer aniversario. Salimos desde Dinamarca en septiembre de 2019, luego lanzamos el servicio a finales de año en Alemania y en junio de este año, de 2020, lanzamos el servicio en España
y en septiembre lanzamos la versión premium, que hoy en día está disponible en España, al igual que en 20 países de América Latina, desde Chile hasta México, ¿no? Y lo que somos por un lado, un app de escucha de podcast gratuito, es decir, cualquier persona que hoy en día disfrute ya de podcast de cualquier medio de comunicación o de cualquier creador independiente, puede descargarse nuestro app gratuitamente a través de iOS o a través de Android y sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de datos personal, escuchar más de 50.000 podcasts en español y 650.000 podcasts en inglés. Y luego, paralelamente, como hemos estado hablando, tenemos lo que llamamos la sección premium, y en esa sección premium lo que hemos hecho es, a través de acuerdos con las principales productoras y próximamente con medios de comunicación, crear contenido de altísima calidad y que está disponible para los usuarios en una pasarela de pago que en Europa está a 3,99 euros al mes, que sería alrededor de $350 mensuales, y que le permita al usuario disfrutar de esos contenidos. De aquí a finales de año hemos anunciado que vamos a publicar 300 podcasts originales y exclusivos en español y el año que viene más de 2.000. Mira. Somos como un Netflix de los podcasts. Por ese dinero que he mencionado, $350 al mes, accedes a ese contenido exclusivo y también puedes, por supuesto, que acceder a todo el contenido en abierto que mencioné anteriormente, ¿no? Y lo que le damos al medio de comunicación es, por un lado, más audiencia. Ellos, a través de sus otros canales de distribución, llegan a sus diferentes públicos y nosotros con Podimo lo que queremos es ayudarle a llegar a otra audiencia que a lo mejor no llega, ayudar a exportar los contenidos chilenos fuera del mercado chileno. Como decía, estamos en 20 países de América Latina, al igual que en España, y hacer descubrir a audiencias ese contenido, al igual que monetizarlo. Un medio de comunicación, como hemos estado hablando, siempre tiene esa dialéctica, ese equilibrio de quiero audiencia, como medio de comunicación quiero que mi contenido sea escuchado, leído, visto por el mayor número de gente, pero a la vez tengo que monetizarlo, ¿no? Para que pueda seguir produciendo más contenido de calidad. Y nosotros, a través de nuestro modelo de negocio, compensamos a los medios de comunicación con el 50% de los ingresos netos que genera nuestra plataforma en caso que tengamos ese contenido en exclusiva. Y en el caso que el contenido del medio de comunicación esté en abierto, es decir, que ese podcast que ha producido ese medio de comunicación está en nuestra plataforma, pero está en el resto de plataformas donde se puede escuchar, nosotros somos la única plataforma que hoy en día compensa a los medios de comunicación con el 20% de los ingresos netos de las escuchas que genere sus podcasts en nuestra plataforma. Esa sería quizás una de las principales diferencias o cualidades de la identidad de Podimo respecto de esta competencia bastante crecida, ¿no? En los últimos años respecto del podcast, porque los players son grandes. Sí, players como Spotify o como Apple o como Google Podcast son players muy importantes, pero nosotros pensamos que hay sitio para más plataformas y yo creo que también debemos garantizar en la era digital que haya una competencia diversa. Mal lo haríamos si no logramos que en esta era digital exista competencia y que esa competencia haga que la categoría crezca y que luego ya cada usuario y cada medio decida dónde en un momento dado quiere poner su contenido de manera exclusiva o por ventanas, ¿sabes? Porque también estas nuevas estrategias que estamos viendo que se hace mucho en el mundo del cine, que durante un tiempo, puede ser una semana o un mes o 3 meses, está en una plataforma en exclusiva y luego se libera el resto de plataformas como segundas y terceras vidas del producto. Entonces, yo creo que lo positivo es el hecho de que aterricen más plataformas en América Latina y específicamente en Chile es muy positivo porque significa que os estáis convirtiendo en un mercado con potencial de crecimiento en el ámbito de los podcasts. Esto va a hacer que la categoría en sí crezca más. Esto va a permitir a creadores y medios de comunicación en Chile que tengan más puertas donde tocar ofreciendo su contenido para hacer coproducciones. Y esto va a significar también que va a haber más oyentes. Entonces, el hecho de que una plataforma europea como Podimo se fije en Chile y lanza allí su servicio, significa que desde fuera se os ve con buenos ojos como mercado en crecimiento y yo creo que todo esto es muy positivo, ¿no? Luego ya dentro de 5 o 7 años nos pelearemos entre las plataformas de que si una es el número 1 del ranking, que si el otro es el 2, el tercero o el cuarto. Bueno, egos corporativos,
Pero hablando más como industria, yo creo que es muy positivo que haya competencia y que haya nuevas plataformas, porque a los creadores y a los medios os va a dar muchísimas oportunidades. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, y con la información que obviamente manejas, en el caso de Podimo, aquellos géneros consumidos por audio, podcast, que más tracción tienen a este lado del mundo y que eventualmente son distintos respecto a Europa? ¿O son muy similares? Sí, hay algunas similitudes y hay singularidades, y menos mal. Sería muy aburrido que fuéramos todos Sería curioso, muy iguales, ¿no? La principal diferencia, y que además arrastro ese conocimiento de la anterior plataforma que lancé en América Latina, porque hace 5 años lancé la plataforma de audiolibros Storytel, primero en México, luego en Colombia, luego en Brasil, y está también disponible en Chile. Una de las primeras singularidades que vi claramente en el mundo del audio, que ya la había visto en el mundo del libro electrónico, pero que en audio se manifestó más abiertamente, es que en América Latina el 60% del consumo de contenidos audio, específicamente audiolibros y ahora con podcast, son contenidos informativos y educativos. La gente utiliza el audio para ponerse al día, para aprender nuevas habilidades, para mejorar en su propio bienestar. Todas estas categorías de desarrollo personal, categoría de autoayuda, emprendimiento, temas de empresa, temas de información. En América Latina, como digo, alcanza hasta el 60% y en algunas ocasiones hasta el 70% del consumo. Comparativamente en Europa, utilizamos el audio más para evadirnos, para entretenernos. Salimos de nuestro trabajo o de nuestra empresa y la gente se pone los auriculares y lo que quiere es que le cuente una historia para evadirse, ¿no? Puro entretenimiento. Esta es la principal diferencia, y esto recomendaría a medios de comunicación y editoriales que a la hora de crear contenido audio, y si piensan exportarlo, que lo tuvieran en cuenta. Luego también es el acento. El acento es otra de las grandes singularidades que he visto en la evolución audio entre España y América Latina, que existen diferencias. En América Latina, por la riqueza de acentos que tenéis en toda la región, estáis más abiertos a escuchar a alguien con un acento diferente. Un chileno, un mexicano, un colombiano. Y en América Latina, casi el 75% de los oyentes de audio no tienen problema en escuchar un audio con un acento diferente. Desgraciadamente en España, y sobre todo en los últimos años, empezamos a tener un prejuicio cultural preocupante desde mi punto de vista, porque yo tengo hasta amigos absurdos, por así decirlo, que me dicen que no ven una película de Ricardo Darín porque no lo entienden. Okay. No quieren hacer el esfuerzo de, a lo mejor, los primeros minutos, que sí, a lo mejor es un acento que no estás muy acostumbrado y que tienes que hacer un pequeño esfuerzo al inicio para hacerte con ese hilo, por así decirlo, musical, auditivo, para adentrarte en la historia, ¿no? Entonces, en España, el 25% de los oyentes, si el contenido está en acento latino, hay un bloqueo mental para escucharlo, ¿no? Entonces, como, en otras palabras, nuestros contenidos de España viajan mejor hacia América Latina y, desgraciadamente, los contenidos de América Latina viajan peor hacia España, ¿no? Pero viajan muy bien en vuestra región. En vuestra región, los contenidos en diferentes acentos viajan bastante bien, y luego, con el concepto este del latino neutro, este acento que las grandes cadenas de televisión han instaurado, ¿no? Que todos estos noticieros tienen este acento que ni es argentino, ni es chileno, ni es colombiano, y que ha sido más o menos aceptado, ¿no? Que no tiene esos acentos tan profundos, ha hecho que los contenidos viajen muy bien, ¿no? Y para mí son esto. Y luego, en categorías específicas, en España, en Europa, todas las categorías de crimen, suspense, novela negra funcionan muy bien. En América Latina no tanto, es una de las categorías que funciona muy bien. Y la que sí funciona bien en ambos lugares son la categoría que yo, en plan de broma con mi equipo en Podimo, le llamo gente que habla con otra gente, que es muy de radio, sí. Que son estos podcasts conversacionales, donde tienes una persona, como estamos haciendo tú y yo, una persona habla con otra persona y que vas indagando en temas y que vas profundizando. Este tipo de podcast funciona muy bien a ambos lados del Atlántico. Son muy, muy, muy aceptados, y creo que también forma parte de nuestra naturaleza latina, que nos gusta que otra persona nos cuente una historia, que otra persona nos adentre, ya sea en su vida personal o en su vida profesional, o una historia.
Y por último, la categoría que también es muy de medios de comunicación, de docuseries, podríamos llamarlo, documentales sonoros, ficción sonora, no ficción sonora, funciona muy bien. Y ahí están saliendo cosas maravillosas, ¿no? A ambos lados del Atlántico, grandes reportajes sonoros, y ahí creo que los medios de comunicación tenéis una ventaja competitiva que debéis explotarla en formato podcast porque hay mucha demanda. Hay mucho archivo, hay mucha historia que está guardada y hablando de ventanas que se abren, esta es otra, ¿no? Para ese archivo en formatos de audio que además tienen mucho espacio por inventarse, ¿no? Hay formatos que quizás todavía no conocemos y ciertamente otros que se pueden perfeccionar. Javier, ha sido un placer, te agradezco muchísimo tu tiempo. Espero que la gente, entre otras cosas, se haya enterado de Podimo si es que no lo conocía. Si lo conocía, que lo siga disfrutando. Si no lo conoce, vaya a conocerlo. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Yo sé que estuviste el año pasado en Chile, así que entre otras ocasiones, ¿no? Así que me imagino que podrás venir en un futuro cercano cuando sea más fácil viajar. Pero mientras tanto vamos a viajar con el contenido, como decías tú, contenido de audio en este caso. Y bueno, te vuelvo a agradecer, una conversación súper interesante. Gracias por participar del Podcast Fest. Estás invitado cada vez que quieras conversar sobre audio, por supuesto. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos pronto. Muchísimas gracias a vosotros por la amable invitación. Ha sido un placer hablar con vosotros y sí, espero volver a Chile muy pronto. Es un país que adoro y espero que cuando volvamos a nuestras vidas normales pueda resumir mis viajes y por allí nos veremos en personas y seguiremos hablando. Sin duda, que estés muy bien. Un abrazo grande. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todas y a todos. Sigue disfrutando de la fiesta del audio. Podcast Fest LATAM 2020. Una presentación de ISA Intervial. Conexiones que inspiran.